Dios les bendiga, amados hermanos. En esta mañana le damos gracias al Señor porque nos permite estar en victoria. Gloria al Señor. Una vez más en la casa de Dios, en la que nosotros le llamamos casa de Dios. Gloria al Señor. Aquí estamos ya reunidos para poder estudiar una clase más de la escuela dominical. Gracias a Dios tenemos ese privilegio precioso de tener nosotros estas clases. Gloria al Señor. Estamos estudiando las cartas de San Juan, primera, segunda y tercera. Una carta muy preciosas que nos hablan del amor, del temor a Dios, de cómo nosotros poder llevar a cabo y realizar entre nosotros el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Compartirlo entre nosotros, compartirlo a los demás, compartírselo a todas las personas que nos rodean y a cuanto nosotros tengamos oportunidad de poder compartírselo. Gloria al Señor. ¿Cuál es el amor de Dios? El amor que Dios dio para nosotros. Mira cuál amor nos ha dado el Padre. Que seamos hechos, que seamos llamados hijos de Dios. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, para dar inicio a esta clase tan preciosa. Vivir como un discípulo de Cristo es el título de la clase. Gloria al Señor. Padre Santo, te damos gracias, oh Dios eterno, por darnos la oportunidad de estar en tu casa bendita, listos para alabar, para bendecir, para glorificar tu santo y bendito nombre, para estudiar esta clase, Señor, tan preciosa que tienes ahora para nosotros, oh Dios de gloria. Gracias por haber permitido, Señor, que aquellas personas que fueron iluminadas por tu Espíritu Santo pudieran redactar estas clases para que nosotros las podamos estudiar en comunidad, Padre Celestial. Gracias por tus hijos que están presentes, Señor, en tu casa bendita. Gracias por aquellos que vienen en camino, oh Dios de gloria. Tráigalos con bien, Señor, para que se unan con nosotros en este estudio de escuela dominical. Aquellos que no lo van a poder hacer, Padre Santo, bendígales de igual manera. Los que han decidido otra cosa, Señor, que su Espíritu Santo les ayude, Padre Celestial, para poder, oh Dios de gloria, determinarse, oh Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer de nuestro expositor, como lo tenemos escrito aquí, en Primera de Juan, capítulo 2, del 3 al 10, el 15 al 17, 24, 27, y así, gloria al Señor, estaremos realizando nuestra clase. Aleluya. Dice así en el capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Versículo 15.
No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Gloria al Señor. Qué precioso, hermanos, es poder escudriñar la palabra, estudiarla y poder saber de qué se trata y cómo nosotros nos podemos comportar. Nos debemos, hermanos, de guiar por la palabra, por la verdad, por lo que el Señor mismo nos enseña. Gloria al Señor. La verdad central dice: el discipulado cristiano significa vivir en obediencia a Cristo. Decía el título de la lección: vivir como un discípulo de Cristo. Nuestro versículo clave nos dice: el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Gloria al Señor. Nos dice, hermanos, en nuestro expositor, la lección de hoy tiene su base en Primera de Juan 2 y la tercera carta de Juan. Como escribe el apóstol, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Los verdaderos discípulos seguirán el ejemplo de Jesús en la forma en que interactúan con los demás. Usan su tiempo y recursos, responden a la atención y se relacionan con el mundo que los rodea. Imitar las personas que admiramos en una forma de honrarlas. Mostramos nuestro respeto por esas personas, queriendo ser como ellos o interesándonos en las cosas que son importantes para ellos. En un nivel mucho más profundo, revelamos nuestro amor por Dios y conocimiento de Él, obedeciendo las cosas que Jesús nos enseñó. Es como nosotros debemos de comportarnos, como nosotros debemos de vivir, obedeciendo las cosas que nuestro Salvador nos ha enseñado. Gloria a Dios. Primera de Juan 2 y el libro de Tercera de Juan nos animan a vivir como vivió Jesús. El apóstol Juan nos desafió a revelar nuestro conocimiento de Dios, viviendo en obediencia a sus mandamientos. Nos ayudó a comprender que una de las principales formas en que revelamos nuestro amor para Dios es amándonos unos a otros, cuidándonos de no amar las cosas de este mundo. Juan también nos ayudó a reconocer a los falsos maestros, observando cómo viven, y nos animó a permanecer en la verdad de la enseñanza de Cristo. Gloria al Señor.
El subtítulo del primer tema que vamos a tocar es: la obediencia revela el conocimiento de Dios. Esto en nosotros, gloria al Señor. ¿Cómo podemos estar seguros de que conocemos y amamos a Dios? Este pasaje nos lo dice claramente. Sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Primera de Juan 2, 3 al 5. Cuando escuchamos estos versículos, en lugar de juzgar que también otros están obedeciendo a Dios, pregúntese: ¿mis pensamientos, palabras y respuestas revelan mi conocimiento de Dios y amor por Él? Esta no es una pregunta fácil de resolver, pero es importante dejar que la palabra de Dios nos guíe a vivir cada vez más como Jesús. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 3 al 6. Gloria al Señor. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos ¿qué? Sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amén. Pero el que guarda su palabra, en este verdadero el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar. Aleluya. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. El que ha aceptado a Cristo y se declara como cristiano está diciendo que está permaneciendo en él. ¿Por qué? Porque es nueva criatura, porque ya no pertenece al mundo, ahora pertenece al Señor. Ahora, si dice que pertenece al Señor, ¿qué es lo que dice la palabra? Debe de andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo él? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta cómo fue que anduvo él? Escudriñando la palabra. Diga, hermano. Sí, escudriñando la palabra de Dios. Sí, amén. Si no leemos, no tenemos conocimiento. Y si no tenemos conocimiento, pues entonces somos unos ignorantes. Pero leer y escudriñar la palabra del Señor, y entonces decir que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Amén. Ahí se manifiesta las obras y la forma como el Señor vivió. Anduvo, sí. Dice que anduvo. Amén. O sea, entre nosotros. Entre nosotros, sí. En el tiempo de Él. Sí. Ellos vieron el ejemplo, escucharon las palabras, entonces como Él. ¿Y cómo anduvo el Señor? En amor, misericordia, santidad, bondad, aleluya, amén, gracia para con todos, sin excepción de personas. Nada. Gloria a Dios. Perdonando a todos los que lo rechazaban. Lo rechazaban, sí, amén. Los que no lo aceptaban. Amén. Son una de las fases que es como el Señor Jesucristo como anduvo entre nosotros. Amén. Y dice ahí, el que permanece en Él, o sea, permanece en Cristo, debe andar como Él anduvo. Oh. Aleluya. Ayúdame, Señor. Mire qué reto más tremendo, hermano, para nosotros. Andar como Él anduvo, en amor, en gracia, en paz. ¿Verdad? Viene a mi mente cuando los discípulos le dicen: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo? Y el Señor, ¿qué les dijo? Ustedes no saben ni de qué espíritu son. ¿Qué les pasa?
yo he venido a salvar, yo he venido a redimir, no he venido a matar, a condenar y a hacer nada de eso, ¿verdad? Así anduvo el Señor, impartiendo amor para todos, aún para sus enemigos, para los que lo odiaban, lo detestaban. Él les mostraba el amor que Él tenía para ellos. Y si nosotros vamos a andar como Él anduvo, hemos de andar en amor. Tres permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Gloria al Señor. Usted, maestro, le preguntamos algo, Dios nos ayuda a aclarar lo que nosotros estábamos pensando. Amén. ¿Y qué lo puso a usted? Lo puso Dios. ¿Para qué? Para que demuestre el amor. El amor. Hermano. Amén. Me acuerdo yo cuando estaba estudiando la secundaria en Guatemala, el profesor de inglés, le preguntaron, búscalo en diccionario, entonces para que lo resuelva. Que dice, descúbralo por usted mismo, les decía. Y es tremendo. de ahí vino el examen y dijo, el que me traiga corbata, si tiene 4 puntos, yo le doy los 4 puntos. ¿Dónde iba a tener corbata? Ni conocía las corbatas. Ni sabían que era corbata. Entonces, si nosotros andamos y nos preguntan cuál es el amor, estamos evangelizando y no encontramos cuál es el amor, ¿para qué lo metemos? Pues ahí es donde tenemos que estar preparados, escudriñar las Escrituras, ¿Sí? porque en ellas os parece que encontraréis la vida eterna. Yo otra vez mencioné en eso que allá nos vamos a encontrar con personas que nos van a hacer preguntas. Entonces tenemos que tener conocimiento y no adelantarnos a la perspectiva que la persona tiene, sí. Porque si no, entonces nos vamos a meter en problemas y vamos a quedar avergonzados. Sí. Si no sabe de lo que va a hablar, mejor Espérese, mejor aguante. que sea Señor. Sí. Porque no es nada más. Entonces yo voy a hablar porque esto es lo que yo creo, esto es, ok. Sí, eso es lo que usted cree, pero ¿basado en qué? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Si está basado en la Biblia, eso es lo que cree, gloria a Dios. ¿Está en el Señor o está en usted? Ajá, así es. Y el punto es la obediencia revela el conocimiento de Dios. ¿Cómo vamos a obedecer si no conocemos? El eunuco que iba leyendo Isaías, ¿qué le dijo Felipe? ¿Entiendes lo que lee? Digo, ¿cómo vas a ver si nadie me ha explicado? Nadie me dice de qué estoy leyendo. Y ahí le empieza a explicar, le hace preguntas, al fin se bautiza. Mire todo lo que hace el Señor. Entonces tenemos que leer, tenemos que buscar. ¿Cómo? ¿Para qué? Para poder tener conocimiento y andar como Él anduvo. Porque eso es lo que nos dice del versículo 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Las personas pueden identificar como cristianos simplemente porque asisten a la iglesia o porque su familia es tradicionalmente cristiana. Sin embargo, el verdadero cristiano, dice esto, el verdadero cristianismo no es solo una cuestión de conectarse con una iglesia o proclamar la fe en Dios. Se demuestra por una vida de obediencia a la palabra de Dios. Este pasaje, 1 de Juan 2, no podría ser más claro, demostrándonos nuestro conocimiento de Dios y amor por Él al obedecer sus mandamientos. Cuanto más los discípulos de Cristo llegan a conocerlo a Él y al Padre a través de las páginas de la Biblia,
tanto más comprenden el gran amor de Dios por ellos. Leer la palabra de Dios también permite que las personas vean su poder y soberanía. Este creciente conocimiento del amor y el carácter de Dios ayuda a sus guiadores a confiar en Él cada vez más. La obediencia es una respuesta natural para alguien que verdaderamente conoce a Dios. Por el contrario, la desobediencia revela incredulidad y desprecio hacia Dios y la verdad de su palabra. Quienes afirman ser discípulos de Cristo debemos priorizar el conocerlo cada día más. A medida que dedicamos tiempo a su palabra, el Espíritu Santo nos ayudará a ser más conscientes de quién es Él y de cuánto nos ama. Gracias al amor inagotable de Cristo, podemos confiar en que sus mandamientos siempre son para nuestro bien. Cuando experimentamos personalmente la profundidad del amor de Cristo, podemos corresponderle más fácilmente con nuestro amor y nuestra obediencia. O sea, entre más nos empapamos de Él, más fácil es para nosotros andar como Él anduvo. Más fácil es reconocer su amor para con nosotros y poder nosotros mostrarlo así para con nuestro prójimo, para con los demás. ¿Por qué? Eso era lo que el Señor hacía. Repartir amor, compartir el amor de Dios con todos los que le rodeaban y con todos aquellos que llegaban al conocimiento de Él, les compartía el amor de Dios. Y eso es lo principal. Bien. Título: Vivir como un discípulo de Cristo. Amén. ¿Qué es un discípulo? Eso debemos de entenderlo nosotros como hijos de Dios. ¿Qué es el ser discípulo? Amén. Sí. Es un alumno, es un aprendiz. En aquellos tiempos y ahora nosotros no tenemos ningún maestro más excelente que el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y Él enseñó, y viene a mi mente a Judas Iscariote. Él le decía a él, maestro, rabí, decía, pero nunca le dijo Señor. Nunca le digo Señor. Sí. Él estaba aprendiendo y veía cómo el Señor Jesucristo lo que hacía, cómo se portaba, pero nunca le dijo Señor. O sea, nunca se entregó a Él. Él era un seguidor nada más. Sin embargo, los demás, ellos estaban aprendiendo del Señor y aplicaban lo que el Señor les decía, hasta la autoridad que el Señor les dio. Ese es el discípulo de Cristo. El que aprende y hace, como aprende, como le enseñan. Entonces, el que dice que permanece en Dios, que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Siguiente punto. Y este punto está un poquito más bueno. Amémonos unos a otros. ¿Cómo nos vamos a demostrar nosotros que nos amamos? ¿O cómo nos vamos a amar nosotros, entre nosotros? Porque aquí ya está personalizando el asunto. Amémonos unos a otros. Primera de Juan 2, del 7 al 11. Y tercera de Juan, del 1 al 8. Hermano Rigo, por favor, me busque esa cita. No mandamiento nuevo, sino mandamiento antiguo. Amén. Que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, y es verdadero en él,
y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera va ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, es todavía está todavía en tinieblas. El que ama al hermano permanece en la luz y no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en las tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado ¿qué? Los ojos. Amén, gracias, hermano. ¿Leo el otro? Pues si no lo tiene mi hermano Rigo, usted lo tiene, légamelo, por favor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos deseado. Aleluya. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Gloria a Dios. Que le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿No sabéis que el aprecio para quitar nuestros pecados no hay pecado en Él? Todo aquel que permanece en Él y no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijos, nadie os engañe en que hace justicia. Él es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios, gracias, mi hermano. Mire qué tremendo ese pasaje del capítulo 3, esos versículos. ¡Wow! Nos hace a nosotros pensar, nos hace, hermanos, reflexionar. Nos hace reflexionar. ¿Cómo es que nosotros debemos de amarnos unos a otros? Ahora, vamos a leer en Tercera de Juan. En Tercera de Juan. Versículo 1. Esta carta Juan se la refiere a un hombre que amaba la obra, un hombre que tenía amor por la obra de Dios y que daba testimonio, que él amaba a Dios con todo su corazón y que le conocía. El anciano Agayo, el amado a quien amó en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijo cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué precioso, hermano. Cuando usted oye el testimonio de que alguien a quien usted ganó para Cristo practica lo que la palabra de Dios dice. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Debemos de acoger a tales personas
para que cooperemos con la verdad. ¿Qué testimonio más precioso? De amarnos unos a otros. Y lo que le está diciendo Juan a Gayo es: le doy gloria a Dios porque tú demuestras que el amor de Dios está en ti. Y aún a los que no conoces, los acoges, los ayudas, les brindas la mano y los encaminas. Amémonos unos a otros. ¿Cómo podemos nosotros practicar esto en nuestros días? ¿Cómo? Ahora, en los días que estamos viviendo, donde la maldad es igual o poquito peor que en esos días. Que esos días la maldad era terrible, hermanos. Aún dentro de la iglesia. ¿En qué posición estamos? El que dice que ama a su hermano, el que ama a Dios y no ama a su hermano. En tinieblas. O si la otra, los amamos entre nosotros, tenemos que amar a Dios también. ¿En cuál de las dos los encontramos? No voy a decir los del mundo, nosotros. No, nosotros. Porque esto es para la iglesia. Esto es para nosotros, la iglesia. Sí. Porque aquí, digamos que aquí los que estamos somos hijos de Dios y andamos detrás de la verdad. La andamos buscando. No vamos a decir que ya yo estoy libre porque sé la verdad. Ando conociendo cuál es la verdad y qué es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Entonces nosotros mismos a veces no lo podemos mirar. ¿Se imagina? Qué terrible. ¿Sí? Y qué triste, hermano, cuando alguien tiene un mayor concepto de sí mismo que el de los demás. Eso es contrario a lo que la Biblia dice, eso es estar en tinieblas. Es lo que la Biblia dice, diga, hermano. Es que el sistema del tiempo donde vivimos es gobernado por el maligno. Sí. Entonces, uno de los problemas hace unas 4 clases atrás, entonces se habló de entonces cuál es el problema de la iglesia de hoy en día. El expositor dice la oposición a la palabra del Señor. Sí. Cuando yo leí eso, entonces lo que se me vino a la mente, pero rapidito así, me dijo, tiempo. No hay tiempo. Sí. Bueno, según mi conocimiento, no hay tiempo para hablar al hermano, no hay tiempo para visitar al hermano, no hay tiempo ni siquiera para venir a la iglesia. Ese es el problema que nosotros, y voy a decir esto, que el Señor me lo puso en mi corazón. Ahora se cambió el horario. Sí. En las iglesias, en las congregaciones, también se cambia el horario, tratando de acomodar la congregación así, y se le cambia, y sigue igual. Sí. Es que la fórmula no es en cambiar el horario, ni cambiar los días. La fórmula es que tenemos que cambiar nuestra mente, nosotros, nuestro corazón, nuestra voluntad. Amén. Si eso no sucede en nosotros, vamos a Pueden haber los cambios que sean, pero no va a pasar otra cosa. O sea, vamos a seguir haciendo lo mismo. Y si hacemos lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Y eso es no tener conocimiento, menospreciar la enseñanza. Sí. Más adelante va a decir sí, el apóstol. Viene el tema ese enseguida, Eso. de apreciar. Ahorita el tema es, amémonos unos a otros. Ahora, pero la esencia de amarnos, ¿qué es? O sea, cuando el Señor Jesucristo dijo, amémonos unos a otros, en esencia, ¿qué es lo que está diciendo? Porque regularmente nosotros nos amamos entre los que nos aman. Si usted me cae bien, aleluya, amén, gloria a Dios. Si usted no me cae muy bien, pues Señor, ayúdame a amarlo. Ayúdame a amarla. Señor, dame la gracia.
Pero ¿cómo va a llegar eso? A través del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en nosotros, se nos va a hacer fácil amar a los demás. Ahora, si nosotros decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo, ¿qué es lo que dice la Biblia? Andamos en tinieblas. Y el que esté en tinieblas no conoce a Dios, aunque esté metido adentro de la iglesia. Eso es lo que la Biblia dice. Ahora, ay, me dirá usted, hermano, pero es que es difícil amar a la gente que es chambrosa. Es que es difícil amar a los hermanos que se la llevan de importantes. O es difícil amar al que no nos cae bien. Y tiene toda la razón en la carne. Y está totalmente equivocado en el espíritu. Sí es. Totalmente. Entonces, para que haya ese equilibrio de amarnos entre nosotros, ¿qué es lo que tiene que haber? Amor del Espíritu Santo en nosotros. Que el Espíritu Santo esté obrando en nuestra vida cada momento, cada instante. ¿Para qué? Para poder realizar lo que el Señor Jesucristo dijo y lo que el apóstol Juan manda. El que dice que está en el Señor tiene que andar como en él anduvo. Y él anduvo con amor. Dígame. Es que esa es una continuidad, es la continua comunicación con el Señor. Si no tenemos esa continua comunicación con el Señor, entonces ya nos olvidamos y ya nos vamos y hacemos lo que a nosotros nos parece que puede estar bien. Sí. Y algunas veces quizás está bien, pero la mayoría de las veces no está de acuerdo conforme a la voluntad de Dios. Y ese es el asunto. Ahora, el amar a Dios igual a amar a nuestro prójimo, igual a amar a nuestro hermano, a nuestra hermana, como Dios nos amó a nosotros. Nos ama. ¿Y cómo es que Él nos ama o nos amó, nos ha amado y nos seguirá amando? Porque ese es su carácter de Él, amarnos. ¿Cómo? ¿Y cómo nosotros vamos a mostrar el amor que Dios puso en nuestras vidas? Amándonos unos a otros. Ahora, entendemos fácilmente el amarnos unos a otros. Entonces, ¿por qué no lo materializamos? ¿Por qué no lo logramos materializar? Porque yo no sé si a ustedes no les sucede lo mismo, pero es que hay dardos del enemigo que le tira a uno a la mente y al corazón, que hermanos, si no está fundamentado y si no anda en luz, lo hace tambalear si es que no lo hace caer. Y el decir caer no quiere decir de que va a azotar, ¿no? Pero faltar, más bien es la palabra, faltar a lo que Dios nos ha enseñado, a lo que Dios nos ha mandado, a lo que Dios ha puesto que nosotros debemos de hacer. Amarnos unos a otros, pero amarnos en verdad, no del diente al labio, porque el que dice, no, yo los amo a todos, pero en su corazón sabe que no es así, se está mintiendo, se está engañando solito. Dígale, hermano. Es que una de que allí viene para que nos amemos unos a otros, porque el Señor así nos amó. ¿Y cómo Él mostró su amor? Perdonándonos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Allí se manifestó el amor de Dios. Amén. El amor del Padre. Porque a sabiendas o no, quizás nosotros ofendemos o nos ofenden. Entonces viene el perdón, pero el perdón genuino de parte de Dios.
se me olvidan las cosas. Hasta ahí llega. No, sí. Y voy a la palabra del Señor para que la palabra del Señor me guíe. Claro. Para tener conocimiento de Dios. Discípulo nunca se deja de ser. No, siempre está uno El aprendiendo. apóstol Juan, en sus últimos días, ya para ser sacrificado, siguió aprendiendo y dijo, voy a mi Padre. Amén. Voy a mi Padre. Eso quiere decir, voy a conocer al Padre. Amén. Y cuando estemos en la Estar con presencia Él. de Dios, Aleluya. nosotros lo vamos a conocer tal y Como como Él Él es. Cuando lo veamos cara a cara. Dios. Gloria al Señor, qué precioso. ¿Tá? Ahora, mientras peregrinamos, díganme. Digo, de los 12 discípulos que estuvieron con Jesús, solo Juan es que los habla más bonito del amor. Del amor. Y es que él, ¿Será que solo él aprendió? no, Es que él se quedó de último para demostrar y hacerlos entender, porque cada quien de los discípulos tuvo sus obras, pues, la que iba a hacer. sí, Acaso cuando iban a la oración no encontraron al cojo, es Sí. una obra de amor. mostrando el amor de Dios. O sea, Ahora voy a poner un todos. ejemplo muy personal. Bueno, el viernes fue él me dijo, mi mamá está en el hospital. ¿Me acompaña? Claro que sí, lo acompaño. claro, Y entonces averiguando cómo está ella. Tú mandándole un mensaje, me dijo mayor mis detalles, porque está preguntando por ella si ya no está con usted. y No, amigo. No soy yo el que la voy a caer. Es Dios, y Dios es el que me va a juzgar a mí. claro, Es más, en 2 ocasiones, en fiestas de cumpleaños de familia, ella andaba con el que tiene ahora, y yo lo fui a saludar. Y me dijeron, "Monsieur, ¿por qué lo saludó?" No, amigo, es un alma. yo no guardo recuerdo con nadie. Gloria a Dios. Dios la envió a ella, ella escogió su camino y Dios escogió el mío, en la cual yo soy feliz. Gloria a Dios. Y con la ayuda de Dios, seré feliz hasta que Dios venga conmigo. Amén. Hay que mostrar el amor. O sea, vivirlo. Tenemos que vivirlo. ¿Por qué? Eso solamente se hace efecto en una persona que ama a Dios. Exactamente. Es la persona única que manera. no, que la persona que no ama a Dios vive con ese rencor, vive con esa cosa. Incluso, como acaba de decir el hermano, nuestros propios hijos o la propia familia lo Le tiran dicen y a dicen, uno. ¿por qué haces eso? Sí. O sea, No lo entienden. no, porque como ellos no están en la luz, Ajá, no no lo entienden pueden entender. de qué se trata. Sí, Fíjense. pero sin embargo puede haber esto, que también pueden tirar, los pueden usar para tirar un dardo, y si la persona no está No está fundamentada fundamentada en la palabra del Señor, ahí. lo hace tambalear. Ahí, No sí. hace tambalear. Ahí le hace problema. Pero fíjense lo que el apóstol Juan dijo, lo que leímos del 7 al 11. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía no le amanece, no le resplandece la luz de Cristo. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Hermano, Diga. disculpa, ahí es donde el hermano Julio dijo, el que anda en la luz, él no se fijó en lo que le estaban diciendo, porque como está en la luz, no tiene tropiezo. No hay tropiezo. No hay tropiezo. Amén. Porque todo lo ve, Claro, todo lo ve. claro ejemplo. Claro ejemplo. En el Señor. Y eso así es. El versículo 11 dice, pero el que aborrece a su hermano no está en tinieblas y anda
en tinieblas y no sabe a dónde va. Wow. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. De ahí, hermano, que cuando nosotros conocemos del problema de algún hermano o alguna hermana, lo primero que le aconsejamos es tinieblas. Tinieblas. Pero ahí es donde está una contradicción tremenda. Si nosotros se supone que andamos en luz, ¿cómo podemos aconsejar maldad? Y sucede. Sucede. No solo en una iglesia, en la mayoría de las iglesias, por no decir todas, sucede. Viene uno con una situación y dice, hermano, fíjese que tengo este problema, así es. Oh, no, hermano, usted tiene que hacer así es. En lugar de decirle, hermano, tenemos un Dios todopoderoso, perdonador, que nos ayuda, que mitiga todas las cosas, un Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y justicia. Hablar palabra de Dios, empezamos, hermanos, a hablar tonteras, a dar consejos humanos, sabiduría terrenal, animal y diabólica, que en nosotros no tiene que existir. En nosotros tiene que existir el amor de Dios. Y tenemos que amarnos unos a otros. Diga. Falsa enseñanza, falsa doctrina. Maestro falso, profeta falso. Tinieblas. Tinieblas. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, en tinieblas se ha quedado. ¿Cómo dice vas a amar a Dios que no lo ves si no amas a tu hermano que lo ves viendo? Wow. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, es para reflexionar, hermanos, porque, sí, mire, sí, este asunto es de salvación o perdición. En serio. Así es. O sea, no nomás porque uno llega a una iglesia y gloria a Dios, aleluya, amén, canto, dirijo y aleluya. No, hay que practicar lo que cantamos, lo que leemos, lo que dijimos, lo que hacemos. Hay que practicarlo. No hay otra. O sea, aquí no tenemos, como dicen los gabachos, shortcut. No le podemos sacar la vuelta por aquí porque podemos. No, es derecho, camino angosto. Y hay que caminar por él, por la senda antigua, amándonos unos a otros. Sí, Señor. Con amor verdadero, no con amor falso. ¿Por qué? Porque tenemos que amar aún a los que nos han ofendido, hermano. Tenemos que amarlos. Ahora, los que nos han ofendido abiertamente y los que nosotros nos hemos sentido ofendidos por la verdad, eso ya es otra cosa peor. Porque si nosotros nos ofendemos porque nos dicen una verdad, en lugar de acoplarnos a lo que la Biblia dice y reconocerlo, mejor nos sentimos ofendidos, entonces ya es otro problema más serio. Y dejamos de amar, dígame. La hipérbole que Jesucristo puso y enseñó a sus discípulos, le dijo, amaos los unos a los otros, en esto conoceréis que mi mandamiento está en nosotros. Y no lo que acabas de mencionar, que también están allí, dice, a los enemigos. A los enemigos. Subió un poquito más el tono para que los discípulos entendieran. Eso es diferente. Bueno, el que me ofende, sí, bueno, pues te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Sí. Humanamente, ¿verdad? Que no debe de ser así. Pero dice, amar a tus enemigos. Ayúdame, Señor. Si te pide un vaso de agua, dáselo. Si te pide un pan, dáselo. Si te pide una gaseosa, pues ve a comprarla si no la tienes, pero dásela. ¿Verdad? O sea, mostrar el amor de Dios aún a nuestros enemigos. Sí. Aún al que nos ha ofendido terriblemente. Pero mire, hermano, nosotros en nuestra humanidad y que no queremos reconocer lo que la Biblia dice, lo que Jesucristo manda para nosotros, cerramos nuestro corazón. Mal. Cerramos nuestro corazón. Mal. Y entonces, cuando cerramos el corazón, hermanos, viene el problema.
y un problema serio. Es que cuando nosotros cerramos eso, entonces estamos rechazando al Señor. Ahí va el problema. No es que solamente al hermano, no. Lo serio es que actuando de esa manera, ¿a quién estamos desechando? Al Señor. Ese es sencillo. Y muchas veces nosotros ni lo logramos entender, ni reconocer, ni mucho menos saber. No, es que me ofendió y yo lo voy a perdonar, pero no me voy a olvidar. Qué contraste, ¿no? Lo perdono, pero no me olvido. O la perdono, pero al ratito me la saco. Así como me la hizo, se la voy a hacer. Pero ya lo perdonó. Qué tremendo, ¿no? Terrible. Tenemos nosotros que aprender a perdonar. Dice nuestro expositor, una de las principales formas en que revelamos nuestro conocimiento de Dios y amor por Él es amándonos unos a otros. En una de las últimas conversaciones de Jesús con sus discípulos les dijo, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 15, 9, 10, 12. Luego en el versículo 17 repitió, esto os mando, que os améis unos a otros. Cuando lo hacemos, permanecemos en su amor. Amarnos unos a otros revela nuestro amor por Dios. O sea, nuestro amor para Dios se refleja en el amor para nuestro hermano. Sencillo. Si logramos entender eso y logramos llegar a ese nivel, hermanos, vamos bien. Vamos bien. Y si permanecemos de esa manera, segurito vamos a llegar a la gloria. Segurito vamos a verle cara a cara y tal como Él es. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que permanecer en ese amor. Así como Él nos amó a nosotros, nosotros tenemos que amarnos entre nosotros. ¿Se acuerda la conjugación en esa oración? Padre, tú me has amado a mí, yo te amo a ti, y yo los amo a ellos, y ellos me aman a mí, por tanto te aman a ti. Nos amamos unos a otros. Y el último que dijo el mandamiento, que os améis unos a otros. Como yo los he amado, así ámense entre ustedes. Amén. Gloria a Dios. Es la única manera, hermanos, como nosotros podemos vivir amándonos unos a otros, conociendo la palabra y obedeciéndola. De otra manera no la vamos a hacer. En primera de Juan 2, el apóstol Juan nuevamente contrastó la luz y la oscuridad. Los que viven en la luz se amarán unos a otros. Aquellos que no aman a sus hermanos en la fe están viviendo en las tinieblas. Y esta oscuridad los cegará a la verdad. Como Juan lo expresó, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él. Jesús vivió la verdad de este nuevo mandamiento. Si no tenemos claro cómo es el amor, simplemente tenemos que mirar la vida terrenal de Jesús. Su amor nunca fue egoísta ni basado en sentimientos. Siempre eligió hacer lo que era mejor para los demás. Cuando amamos a los demás como Jesús nos amó, andaremos en la luz de la verdad y el amor. Los pasajes del Nuevo Testamento acerca del amor que nos debemos unos a otros brindan ideas prácticas sobre cómo debe ser para nosotros amar como Jesús.
estos versículos nos desafían a perdonar, a ofrecer hospitalidad y alentar, servir y ser amables y honrar a los demás. Debemos permitir que los mandatos de amarnos unos a otros dirijan la manera en que interactuamos con las personas en nuestra vida, especialmente como tratamos a los que están más cerca de nosotros. Jesús nos dijo que la gente sabría que permanecemos en Él por nuestro amor unos a otros. Eso lo entendemos bien. Díganme. Su amor nunca fue egoísta. No. Dice, ni basado en sentimientos. Amén. Él fue. Después vamos a oír un poco de esto. 100% Dios, 100% humano. Sí. Pero nunca se dirigió por sentimientos. No. Este me cae más bien que aquel. No, es que allí me atienden mejor que aquí. No. El Señor por todos, incluso los demás lo dijeron, mira, dice, que es hijo de Dios, que dice que es el rey de los judíos, un gran comedor. Bebedor. Mira, ¿con quién anda allá? ¿Ven? No, ¿ven? Pero el Señor de todas maneras los amaba a Él y les enseñó y les dijo que los sanos no necesitan de médico. Los enfermos. Son los enfermos Sí. que necesitan de Correcto. Y es que el Señor demostró su amor para todos. Para todos. Ahora, si nosotros somos seguidores de Él, somos discípulos de Él y debemos andar como Él anduvo, ¿qué tenemos que hacer? Mostrar el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Cómo lo vamos a mostrar? Actuando de la mejor manera posible para con nuestro prójimo, prefiriendo el bienestar de nuestro prójimo antes que el de nosotros. Pero mire, hermano, hay veces que nosotros nos metemos en unos temas. No, pero ¿y cómo me voy a humillar? Ese es un problema. ¿Y yo cómo me voy a humillar? Ella fue la que me ofendió. Él fue el que me ofendió. Yo no voy a ir. ¿Y qué es lo que la Biblia dice? Que el Señor Jesucristo mandó. Si te ofendió y no viene a pedirte perdón, ve tú y pídele perdón. Fíjense, tú que eres el ofendido, ve y pídele perdón. Ponte de acuerdo con tu adversario. Mira, hermano, nosotros somos tan así en nuestra carne que si tenemos un pequeño disgusto con alguien y es día de la Santa Cena, mejor no tomamos Santa Cena. Póngale atención a esto, y esto se ve como un tema menor. No es menor. No es menor. Con cualquier enojito que hayamos, cualquier disgusto con alguien, mejor no tomamos la Santa Cena. Por no ponernos de acuerdo, de veras, en serio. Somos tan así. Simples. Díganme. el que no se acepta el perdón de Dios. Simplemente estamos en enemigos, estamos en contra de Dios. Ahora, Tremendo. el problema es que si en ese momento el Señor viene o perdemos la vida, se perdió toda esperanza. Se perdió. Es un riesgo grande. Señor, Es demasiado. Señor, 7 veces perdonaré a mi hermano que me ofenda. Dijo, no 7 veces, te digo 70 veces. Ese Pedrito era tremendo, ¿verdad? Aleluya. Ahora, hermanos, ¿cómo nosotros podemos permanecer en el amor, permanecer en Dios, sin estar de acuerdo con nuestro prójimo? Es más, sin estar de acuerdo con nuestro hermano. ¿Cómo podemos permanecer en él? Es tremendo. Miro lo que dice nuestro expositor. El apóstol Juan nos dice: el que ama a su hermano permanece en la luz, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va
porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y si nosotros, hermanos, pretendemos conocer al Padre de las luces, al Señor que es luz, y estamos en tinieblas, ¿no? Estamos con los ojos cegados, ¿cómo podemos guiar a otro ciego? Guías de ciegos, los dos van a caer en el mismo abismo, los dos se van a perder. O sea, la importancia de amarnos unos a otros como el Señor nos amó a nosotros es grande, hermanos, es tremenda. Si el hermano pecó, si la hermana pecó, ¿quién soy yo para juzgarle o para ponerme en contra? Porque, hermanos, suele suceder eso. Cae un hermano o una hermana en pecado, ¿y qué es lo que nosotros, lo primero que hacemos? Y más si miramos que le esté yendo mal, merecido se lo tiene por pecador, hijo el diablo. Y empezamos a juzgar y a condenar. Encima, no solo juzgar, también condenar. ¿Y quién nos puso de jueces? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? El Señor es el que murió por ellos. Cristo pagó por ellos, precio de sangre. Así es que, ¿cómo nosotros podemos decir, mejor que se vaya al diablo, que se vaya al infierno? Pecador, conoce la palabra y mira, cayó en pecado, dijo. Porque tenemos que entender, antes en mi ignorancia, yo estaba en eso, porque no empezaba a conocer, pero por naturaleza yo decía así, pensaba así, y así, y así. Pero con el conocimiento del Señor, es la voluntad de Dios con aquella persona. Es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en mí me hace ser y hacer conforme a su voluntad si estoy en el Espíritu. Pero yo, ¿por qué me voy a poner a juzgar, a condenar y a ejecutar a mi hermano, a mi prójimo, que ya conoce del Señor y que tiene más conocimiento que mi hermano, hermana, ni hasta los niños? Yo aprendo hasta de los niños. Dios no me ha puesto a eso. Lo que el Señor demanda a mí es que tenga conocimiento de Él. Si esa es la voluntad de Dios, ¿qué le dijeron a Job? Tu hermano, estás así. Hasta su esposa lo mandó para allá. Y no, porque fue la voluntad de Dios que estaba allí. Él no había pecado. Él era un hombre justo. Dios dio testimonio de él de ser un hombre justo. Y apartado del mal. En otras palabras, era santo. Y en la condición que lo tenía el Señor, ahí, si el Señor es la voluntad de Él, estar así es porque el Señor lo tiene reservado para algo. Sí. Para un propósito. Un propósito tiene. Nosotros no nos toca, ni nos conviene, ni se nos ha mandado a juzgar a nadie, menos a condenar y menos a ejecutar. No, porque peor. Dios me ama a mí, lo ama a usted, a la humanidad, a todo ser humano. El amor de Dios es para todos. Amén. Y mire cómo el apóstol Juan enseña en el capítulo 2, versículo 12, 13 y 14. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. O sea, hay, hermanos, una connotación para todos, para los hijitos,
para los jovencitos, para los que ya pasaron de jovencitos y para nosotros los ancianitos. Para todos hay. ¿Y qué es lo que nos ha escrito? Que nos amemos unos a otros, como el Padre nos amó a nosotros, como Jesucristo se entregó por nosotros. Entonces, si el apóstol Juan nos trata como hijos, que nosotros conocemos a Dios, hijitos de Dios, tanto a los que son padres maduros en la fe, como a los que son jóvenes en la fe. Estos versículos implican que hay una progresión a medida que crecemos en nuestro conocimiento y amor por Dios. Tenemos nosotros que conocer a Dios. Y nuestro conocimiento a Dios es el amor que nosotros vamos sabiendo y experimentando conforme vamos conociendo al Señor. Nos da unos puntos aquí y que dice: al mirar de cerca a Juan 2, del 12 al 14, podemos ver varios atributos en un verdadero creyente. Primero, sus pecados son perdonados por la obra expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gloria a Dios por eso, porque podemos tener esa experiencia. Segundo, conoce al Padre y al Hijo, porque el Hijo es el que pagó a precio de sangre por nuestra salvación. Tercero, experimenta la victoria sobre el maligno en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, podemos tener la victoria sobre el maligno. ¿Por qué? Porque ya lo venció el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya lo venció. La victoria es nuestra. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Debemos de dejar de pensar como piensa el mundo, hermanos. Porque ese es un problema grande que tenemos. Que nosotros, mire, le voy a decir esto que es una realidad en las iglesias en general. La mayoría de los hermanos piensan que este es un club social y vienen a cumplir con su religiosidad, de manera que miran el ir a la iglesia como ir a cualquier reunión, sin poner en mente, sin hacer conciencia. Pero mire lo que la Biblia está diciendo, lo que el apóstol Juan, el apóstol del amor, nos aconseja en el Señor Jesucristo. El que milita en la milicia del Evangelio, en la milicia celestial, tiene, hermanos, que ser estrictamente aplicado a lo que la Biblia dice. Porque esto no es un juego. Tenemos que hacer conciencia y tenemos que acatarnos a lo que la Biblia dice y empezar, hermanos, a practicarla, a vivirla, a ser conscientes de que el precio que se pagó por nuestra salvación no fue un precio sencillo, fue un precio alto, un precio, hermano, incalculable, un precio que nadie podía pagar más que el Cordero de Dios. El único que pudo pagar, dígame. Sí, porque las personas así en las congregaciones así, entonces utilizan porque el que está enfrente, el que está dirigiendo, es un entretenimiento. Entonces, ahí donde van a entretenerse, porque ahí viene, la palabra no está siendo expuesta como debe de ser expuesta. Porque si se pone la palabra como está expuesta y es dura, las congregaciones se deshacen. Porque no aceptan la verdad. Y dicen, terrible. No, esto a mí no me conviene, y se van porque no andan en luz, quieren andar en tinieblas.
tinieblas y no tener el conocimiento del Señor Jesucristo. Amén. Pero el problema es allí que teniendo la oportunidad y aquel se aprovechó para enseñarles falsa doctrina, a su para conveniencia, acomodar la sí. congregación, acomodarlos a como ellos quieren. Así. ¿Por qué? Porque dicen, no, dice, si les predico esto, va de juicio, palabra verdadera y todo eso, estoy hablando del entretenimiento, entonces dicen, no, entonces ¿qué? Ya no van a haber ofrendas, ya no van a haber diezmos, porque ellos se van a ir. Sí. Así es que mejor vamos a camuflajear la palabra, pero seguir así. fíjese, hermano, una cosa, y usted, yo creo, va a ser testigo conmigo. Cuando le hablan la palabra pura y de verdad, si usted está en luz, se goza. Sí es. Se goza, Amén. porque está en luz. Pero cuando le hablan la palabra pura, como está escrita, y no se siente muy confortable, arrepiéntase. Así es. Entréguese a Cristo. Amén. Porque esto es salvación, esta es vida eterna, Amén. esta es la verdad. Amén. Y lo que el apóstol Juan enseña es que no debemos permanecer en tinieblas. En otras palabras, no debemos permanecer en pecado. Así es. Y una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que cuidar, pero muy minuciosamente, es el hablar. La lengua. Digo Santiago que es así, así, un miembro tan pequeñito en nuestro cuerpo, pero que es capaz de meterle lumbre a todo un cerro. Mire qué terrible, hermano. ¿Y qué quiere decir eso? No estamos en luz, estamos en tinieblas. Hermano, Jesús nos habló del amor, de perdonarnos a otros. Sí, Y Juan vino a darle el fin al enfoque del amor. a retocarlo, sí. Pero si lo pesara en una balanza, aquí un lado el amor y aquel otro lado en contra del amor. Estaríamos abajo en contra del amor. Se cae la balanza contra el amor. ¡Qué terrible! Como está diciendo eso ahorita, la lengua es la más traicionera que tenemos en nuestro cuerpo. Y es que, mire, el que no aprende a dominar la lengua, no aprende a dominar su cuerpo. Porque entre nosotros mismos, los hermanos, vamos a traicionar unos a otros. Vamos a hablar unos a otros el mal. No se puede, No se puede. no debemos. ¿En qué estamos demostrando el amor entonces? Bien. Hay que tener cuidado, hermano. Mucho, Mucho cuidado. Nosotros, de la iglesia, nosotros mismos. ¿sí? No miremos, o sea, miremos antes de juzgar. Y el que va, ¿En qué condición me encuentro yo si voy a hablar mal de usted? Si no sé. o sea, ¿Qué condición? Me tengo que consideremos a cuidar yo nosotros mismo. mismos. Yo mismo primero. Sí, Porque si nosotros somos hijos de Dios, y que ahorita no se ha demostrado lo que vamos a hacer, pero cuando llega aquel día, cuando se se manifieste, manifieste, entonces dejemos. le veremos tal y como Él es. ¿Y qué pasaría si no lo vamos a ver? Pérdida total. Por un mal entendimiento entre nosotros mismos aquí en la iglesia. Sí, terrible, terrible. Hay que tener cuidado nosotros los de iglesia, hermano. ¿Sabes por qué? Porque yo miro algo. Voy a hablar con la persona primero. Sí, ¿Sabes qué? Algo que hiciste contra mí no me gustó. ¿Qué te dices, hermano? ponerse de acuerdo. Muchas veces lo hice, hermana, pues. Y aquí le sacaba ahí, decía, ¿qué traes conmigo? Especialmente para el día de la cena. Y algo te dice, yo quiero tomar mi santa cena en En paz. paz, comunión con Dios. Bien, Hay que arreglar las cosas cuando uno Antes. considera, no llevarlo más allá de lo que no se tiene que llevar. no meterle lumbre al fuego, no tirarle más leña, diga, hermano. Es que todo pensamiento y toda malicia no proviene de Dios. No, Cuando se hace eso, entonces la persona está mal. Y cuando hablamos
La palabra del Señor dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Wow. Lo que tiene en el corazón, la voluntad de Dios, el alma, ella es la que domina nuestra lengua. Sí. Pero si no estamos en el espíritu, en la voluntad de Dios, entonces vamos a hablar todo lo demás. Pero regularmente lo que habla son sandeces. Nada que da la honra y la gloria a Dios. Y el propósito de nosotros, como a mí me gusta repetir esto siempre porque trato de tenerlo siempre en mi mente y en mi corazón, que el nombre de Dios sea glorificado por nuestra vida, siempre, donde quiera que estemos, donde quiera que nos paremos, con quien platiquemos, que el nombre de Dios sea glorificado. Pero ¿qué cuando nosotros no dominamos la lengüita? Terrible, problema terrible. Y peor cuando no usamos la sabiduría de Dios, porque vienen y nos hacen una pregunta. Mire, hermano, fíjese de que el hermano fulano dijo esto de mí, ¿verdad? Si yo no tengo sabiduría, ¿yo qué le digo? Y todavía le habla. ¿Y qué? Cuando nosotros damos otros consejos terribles, peores. O sea, en lugar de aplacar el asunto, porque eso se tiene que morir aquí. Me gustó lo que el hermano Rosemary dijo el otro día aquí con nosotros. Que nos amemos. Que no hablemos en contra el uno del otro. Sino que si alguien viene con una palabra áspera, con una blanda respuesta, se aplaca la ira, diga. Es que antiguamente, y esto lo dijo el Señor Jesucristo, y Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, fue dicho para los reyes. Entonces dice, en la boca del rey está la vida y está la muerte. Está la muerte, sí. Lo mismo nosotros. Con lo que hablamos, podemos dar bien o podemos matar a la persona, sí. Destruirla, Sí. ahuyentarla, matarla. Y el mandamiento del Señor es uno: si os amáis unos a otros, no lo vas a matar, No, lo vas a amar. lo vas a amar. Y eso es la situación en que nosotros estamos. Sí. Y volvemos ahí y dice, bienaventurado es aquel hombre que refrena su lengua. Sí. O sea, es bienaventurado porque él tiene sabiduría, Sí. anda en luz, no anda en tinieblas. No anda en tinieblas. Y la blanda respuesta acomoda, Calma la todo, tempestad. calma todo. Sí. Y dijo la hermana Rosemary en lo que habló, que te referiste, de una fuente no puede salir agua dulce ni agua amarga. Ni agua amarga. Amén. O es dulce o es amarga, o algo tiene que ser determinado en nuestra vida. En nuestra vida, hermano. ¿Por qué? Porque solamente con el conocimiento de la palabra de Dios nosotros podemos andar como el Señor Jesucristo anduvo. El cuarto punto dice, el poder de Dios le permite a una vida firme y de obediencia libre del caos del pecado. El 5. Guarda la palabra de Dios en su corazón. Hebreos 4:12 revela el poder de las Escrituras. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque, hermanos, el que ama al mundo trae en sí los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué son los deseos de la carne? Se refiere a específicamente el pecado sexual. Ese pecado es en la carne. Y fíjense que
hubieron muchos consejos de parte del Señor Jesucristo y de parte de los apóstoles y del apóstol Pablo bastante, en que hay que huir de la fornicación. Y huir de la fornicación, hermanos, no es cosa sencilla. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne son terribles, tremendos. Y si uno no está consciente, entonces cede fácilmente a este problema. Ahora, los deseos de los ojos son deseos codiciosos de posesiones materiales. Y eso así es. Y los ojitos, y no hayan dónde acomodarse, ¿no? ¿Por qué? Porque está en la carne. Está uno siempre codiciando, deseando, querer tener lo que otros tienen, y cuando lo tiene quiere tener lo que otro tiene, y así se va yendo y nunca se sacia. No son de Dios los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Ahora, la vanagloria de la vida es la arrogancia a nuestra posición y logro. No podemos perseguir estas cosas y crecer verdaderamente en nuestro conocimiento y amor por Dios. Mire lo que dice Isaías 55 del 1 al 3. Si me lo busca alguien, por favor. Isaías 55 del 1 al 3. Buscar a Dios a través de la fe en Jesús y escuchar diligentemente su palabra satisfará lo más profundo de nosotros. Todas las demás búsquedas pasarán. Isaías 55 del 1 al 3. A todos los sedientos venid a las aguas. Aleluya. Tienen dinero, venid y comprar y comer, venid y comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se les dará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Amén. Gloria al Señor. Mire, hermano, qué precioso es lo que el Señor tiene para nosotros. Ven, compra sin precio, vino, leche, carne, lo que necesites. Éntrale a la proteína porque tu cuerpo la necesita. ¿Verdad? O sea, hermanos, tenemos nosotros que ser conscientes de que Dios es el todo para nosotros. ¿Qué necesidad podemos solucionar nosotros por nosotros mismos? ¿Por nuestra propia fuerza o por nuestra propia voluntad? Ninguna. Ahora, con el conocimiento de la palabra y la sabiduría que Dios nos da, hermanos, nosotros podemos estar siempre listos y atentos. El siguiente tema es estar atentos contra las falsas enseñanzas. Y esto quiero pasarlo así un poco rápido, que nosotros con la unción del Espíritu Santo nos podemos dar cuenta fácilmente quién está enseñando una falsa doctrina. ¿Y quién es aquel que enseña falsa doctrina? El que tiene el espíritu del anticristo. ¿Y quién es el que tiene el espíritu del anticristo? El que no acepta que Jesucristo vino a este mundo y se hizo carne. El que niega eso tiene espíritu de anticristo. Y nosotros, con la unción del Espíritu Santo, podemos discernir inmediatamente quién nos está enseñando falsa doctrina. Ahora, ¿por qué muchos caen en el engaño y en el error de las personas que les enseñan falsa doctrina? Porque mire, hermano, hay mucha gente, muchísima gente, como hablábamos hace ratito, no predica en contra del pecado. La fornicación es pecado, el adulterio es pecado, el robo es pecado.
El asesinar es pecado. El hablar en contra de nuestro hermano es pecado. Levantar calumnia contra nuestra hermana es pecado. Igualito que cualquier otro pecado. De modo que si nosotros no tenemos la unción del Espíritu Santo, caemos en esos errores. ¿Y qué es lo que dice la Escritura en Gálatas? Vivid y andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne, hermano, usted ya sabe que es pura diablura, nada de Dios, sino satisfacer los deseos del Espíritu, porque los frutos del Espíritu, gozo, paz, mansedumbre, templanza, hermanos, contra tales cosas no hay ley. Tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que andar como Él anduvo. Dice, Primera de Juan 2, 24 al 29. ¿Lo tiene? ¿Me lo quiere leer, hermano? ¿Hermana? ¿Quién lo tiene? 2:24. Sí, 2 del 24 al 29. Yo les bendiga, hermano. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que engañan, pero la unción que vosotros recibisteis en él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os engañe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no nos mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Amén. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Miren qué precioso, hermanos. Ahora, en el Tercera de Juan, versículo 9 al 11 nos dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diófrates, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos en la iglesia, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con la palabra maligna contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. La comunión con el pueblo de Dios juega un papel importante para ayudarnos como creyentes y a permanecer fieles. Debemos comprometernos con una familia eclesiástica que cree que la Biblia es la palabra de Dios infalible y autorizada. Reunirnos regularmente para escuchar y aprender la palabra de Dios con otros creyentes fortalece nuestra fe. Nuestro mundo constantemente envía mensajes para seducirnos hacia los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Necesitamos conectarnos internacionalmente con otros que creen la verdad y recordar que el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? Revelamos que amamos y conocemos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos. La forma más clara que podemos hacer
Esto es, amándolos los unos a los demás. No podemos decir que amamos a Dios y luego odiamos unos a otros. Debemos alentarnos unos a otros para crecer en nuestra fe. Nuestro crecimiento debe ser evidencia por una semejanza a Cristo cada vez mayor y un marcado contraste con los falsos maestros que nos rodean. La mejor manera de reconocer las mentiras del enemigo es conociendo la verdad que hemos recibido en la palabra de Dios. Nuestro conocimiento de Dios a través de su palabra y nuestra comunión con Él y entre nosotros nos ayudan a mantenernos fuertes y vencer al maligno. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque nos permites, oh Dios de gloria, haber llevado a cabo esta clase. Gracias por tus hijos, por tus hijas, Señor, que se han esforzado, Dios mío, para estar en tu casa, Señor, estudiando esta clase, aprendiendo, recordando, Señor, tus palabras que nos has dejado para poder nosotros guiarnos y comportarnos de la mejor manera posible, Señor. Gracias por darnos tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Bendiga, oh Dios mío, a aquellos hermanos que se han conectado, Padre Celestial, y a aquellos que no lo hicieron, Señor, de igual manera, bendígales, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios me les bendiga, hermanos.